Saludos. Nuevamente nos encontramos para continuar con el estudio de las profecías de Isaías que están relacionadas con los tiempos del fin y con los últimos días también, incluyendo en unos momentos dados en los principios de dolores, como hemos explicado en videos anteriores. Antes de comenzar con el capítulo 13, deseo hacerles unas explicaciones que entiendo son bien apropiadas para que conozcan cómo se estudia la profecía. La profecía en la Biblia no está totalmente directa dada en un libro en específico. Dios reserva la profecía para los estudiosos. En otras palabras, Dios reserva las profecías para los que quieran conocer las profecías. Y los que quieren conocer las profecías saben qué es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es estudiar la palabra de Dios. Yo he comparado las profecías en la Biblia, en la descripción del mensaje de Dios, con un rompecabezas. Es un rompecabezas que tiene pedazos en diferentes libros. En unos libros abundan pedazos, en otros libros hay menos cantidad de pedazos, pero toda la profecía dada en la Biblia está completa y completa el rompecabezas. Si usted quiere conocer el mensaje de Dios, tiene que estudiar las profecías. Estudiar las profecías no es fácil, por eso muchos se equivocan. Así que yo he dedicado prácticamente toda mi vida a estudiar la profecía y aproveche esta oportunidad, esta enseñanza para que no pase tanto trabajo. Dios me ha inquietado a enseñar sus profecías porque estamos en los últimos días y hay muchos que no quieren enseñarla, hay muchos que impiden que se enseñe. La mayoría de las personas que están hablando de asuntos y temas relacionados con la profecía, los que están es enseñando profecía errónea, en otras palabras, interpretando erróneamente la palabra de Dios. ¿Y quién ayuda a que se interprete erróneamente la palabra de Dios? El enemigo de las almas. Él está activo trabajando también. Por eso he sido inquietado a traer el mensaje de la profecía, porque estamos en los últimos días. El estudio de la profecía también es como la búsqueda de un tesoro, que usted empieza con un pico de mano a romper tierra, a romper piedras, hasta que encuentra el tesoro. La profecía de Dios es el tesoro de Dios para los hombres. La profecía de Dios es el mensaje directo de Dios, de la intimidad del corazón de Dios que le quiere revelar a los hombres. Así también es la profecía. Quería enseñarles también y adelanto y voy a completar más detalles pronto en este video de cómo funciona la profecía. Dios no siempre dice todo en secuencia de eventos según el tiempo. Recuerden que Dios no tiene límites con el tiempo porque su conocimiento lo abarca todo. Su conocimiento y dominio de sus pensamientos, de su capacidad, tanto entienden el pasado como el presente, como lo que está por ocurrir. Dios domina todo, presente, pasado y futuro. Por eso es el alfa y el omega, por eso es el principio y el fin, y para él el tiempo no existe. Algunos malinterpretan el verso que dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, y pues hacen una conversión de 10 años, ¿no? Eso no es lo que quiere decir ese verso. Ese verso lo que quiere decir es que para Dios el tiempo no existe. Y quien busca que se malinterprete la profecía, hay dos razones. Una, que los hombres no se meten con Dios a meditar, y otra, el enemigo que les ayuda a confundirse. Vamos a continuar. Miren esto, el mensaje principal de Dios para el hombre es la salvación del alma. Y la explicación del significado del nombre de Isaías es Jehová es salvación. ¿Qué es lo que Dios hace con su pueblo? Dios logra con un pueblo demostrar que el enemigo de las almas fue culpable al alejarse de Dios. Dios se hace de un pueblo rebelde, porque el pueblo de Dios desde su principio fue un pueblo guerrero, rebelde, que buscaba contiendas con el que le mirara mal.
que actuaba en venganza con quien le miraba mal, con quien le hacía algo que no le gustaba. Peleaban entre ellos mismos, pero Dios transformó ese pueblo a través de los años y lo ha ido convirtiendo en un pueblo sumiso. Muchos dirán que no. Quizás los que dicen que no es lo que no entienden lo que ha ocurrido a través de los tiempos. Pero este pueblo que guerreaba entre ellos mismos ahora está unido en su tierra original y ya no hay separación de tribus. Son celosos y eso es parte de lo que Dios está bregando con ellos. ¿Tienen defectos? Sí, eso es parte de lo que Dios está bregando con ellos. El que no tiene defecto, que me lo escriba aquí debajo en los comentarios en este video. No va a haber ninguno. Y si hay alguno es por error. O alguno que quiera decir, es verdad, yo tengo defectos también, pero busco que Dios me ayude a perfeccionarme y a servirle de la mejor forma posible. Así que recuerde, Isaías significa Jehová es salvación. Lo que Dios ha hecho cuando se hizo un pueblo de un origen rebelde, guerrero, lo convertirá en un pueblo sumiso que predique su palabra a todas las naciones. Ya eso lo está haciendo el pueblo gentil, los injertados, los cristianos. Hará falta el pueblo de Dios. ¿Cuándo Dios lo va a lograr? En el milenio. Si quieres saber cómo lo hace, vea el capítulo número 12. Así que continuamos ahora con el estudio bíblico de las profecías de los últimos días del capítulo 13 de Isaías. Aquí les traigo unos comentarios adicionales de cómo Dios habla en su palabra la profecía. La profecía sobre Babilonia, que Babilonia representa también toda la generación de imperios mundiales en donde el enemigo de las almas tuvo gran dominio para ejercer actividad de las tinieblas sobre la faz de la tierra y sobre los hombres. Hubo una época en que Dios se propuso hacer una transformación grande en su pueblo porque el pecado era extremo, era altamente abundante y Dios se propuso hacer un juicio con su pueblo. Eso entra en una nueva etapa, una nueva era de trato de Dios con su pueblo y tiene el comienzo con el cautiverio del pueblo de Dios por el pueblo de Babilonia. Ese es el comienzo de la definición de lo que en la Biblia, en otros lugares, especialmente en Apocalipsis, se menciona como Babilonia. El nombre Babilonia se le da en ocasiones a diferentes imperios, como mismo lo hace Juan en el Apocalipsis, a diferentes imperios que existieron a través de la historia sobre la humanidad, en donde reinos dirigieron grandes imperios, reinos dominados prácticamente en su totalidad por el enemigo de las almas. Miren cómo dice, Babilonia también representa la obra efectuada por Satanás y su reino de las tinieblas sobre los hombres de la tierra, principalmente lo logrado a gran escala con los imperios gubernamentales establecidos sobre la tierra. El primero de ellos mencionado en la Biblia es Babilonia. Eso trae una era nueva de brega de Dios con su pueblo. Y cuando digo brega de Dios es un proceso de transformación, de sacarlo de su conducta pecaminosa y llevarlo a la santidad. Y Dios lo logra. Dios lo logra y con eso demuestra que el enemigo es culpable de sus actos de separación y rebeldía, con el deseo de ostentar de ser igual a Dios, apartándose de Él y entrando en guerra y en contienda con Dios. Pues Dios logra con un pueblo, que ese pueblo tiene potestad menor porque es un pueblo compuesto por hombres, potestad menor que la tenían los ángeles, con autoridad fuerte y grande y dominio y potestad grande en sus cuerpos. Aún estando delante de la presencia de Dios, dejan a Dios, lo abandonan y se oponen a Él porque querían ser igual a Él.
Pero este pueblo, en cuerpos de hombres menores, con menor potestad que el de los ángeles, Dios va convenciéndoles y los va guiando, y ellos por decisión propia se van alineando. Y los que se van alineando cada vez van más en aumento. Y cuando se van alineando, que van buscando de Dios, que van diciendo, Señor, perdóname, Señor, quiero servirte, van demostrando la culpabilidad del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo en un cuerpo de alta potestad se alejó de Dios. Y nosotros en un cuerpo de mucha menor potestad que la que tenían los ángeles, especialmente los líderes de ese reino de las tinieblas, nosotros nos acercamos a Dios en este cuerpo de muchas debilidades. Con eso demostramos la culpabilidad del enemigo cuando obedecemos a Dios. Como dije, el primero de ellos mencionado en la Biblia es Babilonia. Estos comienzan a definirse desde el momento en que Dios hace el primer gran juicio a su pueblo. Todo comienza con el primer gran juicio de Dios a su pueblo de Israel por su intensidad pecaminosa en medio de ellos. Miren el resumen de estos imperios de los cuales hemos hecho referencia, en los cuales Dios los integra todos juntos como un mismo ser, definiéndolos como una bestia de 7 cabezas en un momento dado. Y Daniel los describe también como 6 cabezas, porque Daniel tiende a describir los primeros 6 que llegan hasta Roma y después el último imperio mundial. El Apocalipsis y Daniel se complementan muy bien y ayudan a entender bien las enseñanzas de las profecías de los últimos días. Observen esto. Este juicio empezó con Babilonia. Luego, los imperios que abarcaban grandes extensiones de terreno definidos en la profecía fueron los siguientes. Y mencionamos nuevamente a Babilonia en el primer lugar. El primero, Babilonia. El segundo, Medo-Persa. Grecia, que está compuesto de 4 reinos. Los 4 reinos formados por Grecia que van evolucionando hacia el romano. Esto lo explica muy bien Daniel en su libro. Babilonia 1, Medo-Persa 2 y Grecia en su evolución 4, para un total de 6, desde Babilonia hasta Roma, desde la primera salida del pueblo de Dios en cautiverio por su grande pecado, hasta los días de Jesús en el Imperio Romano. El Imperio de Grecia se rompió en 4 reinos. Si quiere conocer más detalles, hay explicaciones en otros videos. Se rompió en el reino de Casandro, en el reino de Lisimaco, en el reino de Seleuco y en el reino de Ptolomeo. Esos comenzaron guerras, divisiones, hubo muchas guerras, pero todos estos fueron evolucionando. O sea, Grecia, que se rompió en 4, fue evolucionando en varios reinos hasta que llegó a Roma. Y llegó a Roma porque quien domina en medio de todas esas guerras, en medio de todos esos cambios, en medio de todas esas conquistas, que no hubo una dominante, porque prácticamente estaban bien balanceadas, y cambió mucho de autoridad. Roma termina surgiendo como el imperio para la época de Cristo. Los 4 evolucionaron hasta el Imperio Romano para un total de 6 imperios hasta la época de Jesús. El séptimo es el Imperio Mundial de los últimos días, de los 10 reinos, que está anunciado también, que está por venir y que está en proceso de formación.
Como hemos dicho cuando describimos el séptimo es el imperio de los últimos días, conocido como el Imperio Mundial de los 10 Reinos, que actualmente está en proceso de definición y es llamado el Nuevo Orden Mundial. Cada vez que usted oiga el Nuevo Orden Mundial, que ya eso se ha hecho prácticamente común y corriente, y la gente ya está como asimilando lo que viene, es parte de cómo el enemigo trabaja, que va poco a poco introduciendo su plan prácticamente a los hombres sin darse cuenta, incluyendo la iglesia, que prácticamente ni se da este mensaje. También van entrando en el proceso de adaptación. Es como el enemigo durmiéndolos, engañándolos, confundiéndolos, mayormente confundiéndolos. Dios habla en su palabra, cubriendo siempre su plan de forma abarcadora sobre todos los tiempos. Esto es bien importante que lo entiendan para conocer la profecía. Cuando Dios empieza a hablar, y eso lo vamos a ver en este capítulo, por eso lo estoy explicando con más detalle, cuando Dios empieza a hablar de la profecía, puede estar mencionando algo del presente y de momento se proyecta a 2000 años, 3000 años al futuro. Así es la palabra de Dios, así es la profecía, así Dios habla. Dios no tiene problemas con el tiempo como nosotros, que tenemos una capacidad bien pobre. Comparada con la de Dios, no tiene la más mínima comparación. No podemos ni decir que Dios tiene mucha capacidad y nosotros tenemos poca, porque realmente la poca de nosotros es tan y tan poca que si vemos la de Dios y vemos la nuestra, la de nosotros no se ve. Solo se ve cuando Dios la ilumina. Dios habla en su palabra cubriendo siempre su plan de forma abarcadora sobre todos los tiempos. Dios empieza a dar una profecía, a describir algo inmediato en el próximo futuro e intercala un verso de 2000 o más años hacia el futuro y después puede regresar hasta el pasado y regresar nuevamente a algo del futuro. Así Dios habla. Dios no tiene problemas con eso. Los que tenemos problemas somos nosotros porque no estudiamos la palabra. Pero escuche estos videos para que aprenda, porque yo estoy pasando el trabajo para que usted aprenda. Dios me ha mandado a hacer este trabajo que es bien, bien, bien intenso. Esto no se aprende en un día, ni en un año, ni en 10 años. Esto se aprende en décadas de años. Conociendo esta forma de cómo Dios habla, comencemos a discutir las profecías de los últimos días que están escritas en el capítulo 13 del libro de Isaías. Miren cómo comienza el capítulo 13. El capítulo 13 haciendo referencia a eventos del presente, del próximo futuro, a la fecha en que se está escribiendo este libro. El verso 1 dice, profecía sobre Babilonia. Y aquí se refiere a Babilonia, al principio de Babilonia, de lo que es esta evolución de reinos mundiales. El primero fue Babilonia, se refiere al primer Babilonia, al que conquistó Judá y se lo llevó cautivo a sus tierras. Profecía sobre Babilonia, porque Dios le iba a hacer juicio a ellos también. Revelada a Isaías, hijo de Amós. Verso 2. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Aquí se está dando orden de juicio sobre Babilonia, el que había conquistado a Judá. Así comienzan los juicios de Dios sobre los imperios mundiales. Este es el primer juicio grande de Dios sobre el primer imperio mundial que hace referencia a Daniel y que hace referencia a Juan en el Apocalipsis. El verso 3 dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Aquí Dios está reuniendo un pueblo, el Medo-Persa, para hacer juicio sobre Babilonia. Cuando dice a los que se alegran con mi gloria, se está refiriendo a la alegría que tendrán los invasores cuando conquistaran a Babilonia con sus riquezas. Dios levantó
al imperio medo-persa para hacer juicio contra Babilonia, porque Dios no se queda con nada de nadie. Aunque había plan de Dios de juicio contra su pueblo y usó a Babilonia, eso no quiere decir que Dios los obligó a portarse mal. Es que Dios en su conducta se metió, como quien dice, si quieres hacer lo malo, hazlo. Ahí está la puerta abierta. Y así ocurrió, por voluntad propia. Babilonia atacó a Judá y los llevó al cautiverio. Pero Dios, consciente de que por esa voluntad propia cometieron esa actividad en contra de su pueblo, también les tocaba juicio. Porque los hombres deciden hacer lo que quieren. Dios no obliga a nadie. Dios solo da el alerta. Dios dice no hagas esto. Dios dice así te debes de comportar. Dios dice te conviene hacer esto, porque te bendeciré. Y el hombre siempre es el que decide. Así que aquí se está mencionando incluso la alegría que sentirían los medopersas cuando conquistaran a Babilonia, que quedó totalmente destruido. Y la misma Biblia dice que no se levantarán más. Esas tierras están así todavía. Aunque hay algunos que quieren decir lo contrario, como parte de lo que les dije al principio. Muchos enseñan cosas erróneas porque no se meten con Dios a estudiar la palabra. Entonces se ponen a leer libros. Que la mayoría de los teólogos, más del 50% de los teólogos que han escrito libros, los han escrito para venderlos, para un ingreso, como un negocio. No porque quieren enseñar la palabra. Principalmente para venderlo, ese es el propósito. Y es lo que han hecho. Pues si no fuera así, hubieran regalado. Y los tienen en la internet todavía. La internet fluye y ellos no, los venden. Yo mandé a mis consagrados, porque Dios bregó con el pueblo medo-persa. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira. Inquietó los hombres sobre la faz de la tierra, y en este caso el imperio medo-persa, para atacar a Babilonia y hacer juicio contra Babilonia. Miren cómo habla ahora la profecía del verso 4 en adelante, en donde se proyecta lo que dice el verso 4 y el 5 hacia el futuro. No tiene continuidad inmediata con lo descrito anterior. Escuche esto. Verso 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para batalla. Vuelvo y leo. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos. Y lo dice en plural. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Por lo tanto, no se refiere al ataque del imperio medo-persa sobre Babilonia, porque eso era un imperio, era un solo reino, el reino medo-persa. Aquí se refiere a ruido de reinos, de naciones reunidas. El imperio medo-persa era una nación que estaba unida por dos naciones, pero se habían unido, formaban una. Ninguna funcionaba de forma independiente, por lo tanto eran una. Y aquí habla de ruido de reinos, de naciones reunidas. Mire cómo dice aquí, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Recuerde cómo habla Dios. Aquí dice ahora muchas naciones reunidas. Reunidas para la batalla. En la invasión a Babilonia solo invadió el imperio medo-persa. Y el verso continúa en su final diciendo: Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla.
Cuando un jefe pasa revista a las tropas, pasa revista a sus tropas. En otras palabras, al final del verso 4 lo que está diciendo, y Jehová se organiza para guerrear. Jehová se prepara para la batalla. Verso 5 dicen, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, cielos en plural. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Esta es la organización que Dios está trabajando. Dios también con su reino cubre toda la faz de la tierra porque nos está cuidando a todos. Como mismo el enemigo, Satanás, con su reino de las tinieblas, cubre toda la faz de la tierra para atacar y confundir a los hombres, para matar, robar y destruir. Dios también está cubriendo toda la faz de la tierra para socorrer a los suyos, para responder a las oraciones de su pueblo, para defender a todos, porque Dios incluso hasta defiende de la muerte a los no convertidos, porque no va a dejar que el enemigo los atropelle a gusto y gana. Dios siempre concede una oportunidad de reaccionar. Y aunque hay mucha gente poseída por el enemigo, Dios aún así los cuida, porque Dios quiere que reaccionen para que alcancen la libertad y se acerquen a Él. Vuelvo y leo, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. De lo postrero de los cielos es de todas las regiones de la tierra, acompañados con ejércitos de los aires. Por eso dice de los cielos. Ejército de los aires es el ejército de Jehová. Eso es a lo que se refiere, que cubre toda la faz de la tierra y hay en su reino también. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Cuando Babilonia, quien destruyó fue Babilonia, no destruyó toda la tierra. Aquí está destruyendo toda la tierra. Esto está aconteciendo en los tiempos del fin, en los tiempos del final de la gran tribulación. Estos versos que voy a leer ahora son descriptivos de lo que ocurre cuando Dios está interviniendo. Son descriptivos de las consecuencias del pecado, de los juicios de Dios y de las batallas que ocurren. Verso 6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Cuándo es que ocurre esto? ¿Cuándo es que Dios logra raer de ella sus pecadores de toda la tierra? Pues en gran parte en la gran tribulación, que es cuando se hacen los juicios grandes de Dios y lo que queda es un remanente con el cual Dios va a bregar. Un remanente que entrará al milenio, en donde habrá una conducta de ellos, en donde estarán bajo la gloria de Dios, con grande bendición, y en donde el enemigo estará atado con todo su ejército de las tinieblas por 1000 años. Ellos tendrán un tipo de vida de años de duración como la de los árboles y tendrán una facilidad para comportarse bien porque la gloria de Jehová los cubre
desde Jerusalén. Vuelvo y leo el verso 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Fíjese que dice para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esto solo ocurrirá en los últimos días. Mire cómo continúa el verso 10 describiendo lo que hablaban los versos anteriores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Miren lo que dice Apocalipsis en el capítulo 8, verso 12, cuando hace referencia a acontecimientos del tiempo del fin. Ahí se refiere a eventos de los últimos días, que son eventos al final de la gran tribulación. El verso 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Por lo tanto, sabemos que aquí ya Dios está hablando de los últimos días, en este caso, de los días finales del último imperio mundial, en los días finales de la gran tribulación. Fíjense que en ambos hace mención, aquí Isaías, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. Cuando dice no darán su luz, no quiere decir que se apagarán, es que no darán su luz como la dan normalmente. En este caso, el que sea tenue no incumple la expresión de la palabra, no darán su luz, darán menos. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y aquí la tercera parte de la luna y del sol y de las estrellas perderán su capacidad de iluminar. Por lo tanto, no darán su luz como de costumbre la dan. Continuemos. Aquí continúa la profecía describiendo los acontecimientos del tiempo del fin. Miren cómo dice el verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad. No dice y castigaré a Babilonia por su maldad. El mundo era más que Babilonia. Y ya sabemos que estamos hablando aquí de los últimos días. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Cuándo es que realmente Dios hará que cese la arrogancia de los soberbios? Al final de la gran tribulación. En el milenio no ocurrirá eso. Habrá un control, habrá un dominio de parte de Dios reinando desde Jerusalén. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En el único momento en que esto ocurre es en la batalla de Jezreel, lo que muchos llaman la batalla de Armagedón. Verso 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el milenio. Cuando esos hombres entren al milenio y hayan pasado por todas experiencias de la gloria de Dios manifestada, defendiendo a su pueblo de Israel contra todas las naciones de la tierra, un evento bien impactante. El recuerdo les dominará y dirán: Jehová Dios vive y reina. Y el pueblo de Dios irá por las naciones predicando, diciendo: adorad a Jehová, que es el único Dios verdadero, que nos ha librado de tantos males. Aun cuando nosotros nos comportábamos, cuando le clamamos a Él, Él respondió: venid y servidle en la fiesta anual y visitad a Jerusalén para adorar a nuestro Dios. Así ocurrirá durante el milenio. Y durante el milenio Dios purificará los corazones de los hombres. Por eso dice: haré más
precioso que el oro fino al varón. Cuando dice varón es al que está paradito derecho buscando de Dios. Y más que el oro de Ofir al hombre en términos generales, más que al oro de Ofir, y el oro de Ofir era el más puro, el más limpio, el más brillante, el más reluciente, el más cotizado. Así hará Dios a todos los hombres. Esto ocurrirá durante el milenio. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Lo dice bien claro. Y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos. La indignación de Jehová de los ejércitos estremecerá la tierra y la tierra se moverá de su lugar. En el día de ardor de su ira, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Esto ocurrirá en los días de los juicios de Jehová durante la gran tribulación. Mire lo que dice Apocalipsis 6, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Miren el verso 14, que es bien descriptivo de un acontecimiento en específico. Y como gacela perseguida, o sea, a alguien que están persiguiendo, que corre como gacela. Y como oveja sin pastor, un pueblo que está como oveja sin pastor, como mismo estaba el pueblo de Israel. Cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Fíjense que dice a su tierra, no están abandonando su tierra, pero lo que sucede es que están huyendo de Jerusalén y están huyendo a toda prisa. ¿Por qué? Porque el imperio mundial de los últimos días, con todas sus fuerzas, invade Jerusalén y empieza a matar a los que están allí. Por eso huyen como gacela perseguida y como ovejas sin pastor, porque estaban sin pastor, ellos estaban rechazando al Mesías, esperándolo todavía por primera vez. Por lo tanto, lo rechazaron en su primera venida. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual miraba hacia su pueblo. Bueno, Israel tiene más pueblos en adición a Jerusalén. Cada cual miraba hacia su pueblo, buscando huir de Jerusalén, a toda prisa, buscando escapar de la muerte. Y cada uno huirá a su tierra. Aquí se describe la conducta del pueblo de Dios cuando ocurre la invasión a Jerusalén por parte del último imperio mundial. Huyen de Jerusalén hacia sus pueblos en Israel. Miren este bloque de profecía descrita en continuidad en el capítulo 13 de Isaías, cómo concluye con los versos 15 y 16 del capítulo 13, describiendo lo que continuaba hablando el verso 14. Cualquiera que sea hallado será alanceado, o sea, al que agarren lo van a matar. Vas corriendo y alcancé, te maté. Así va a ser esa persecución. Y cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada. Cualquiera que por ellos sea agarrado, caerá a espada. Si te ven corriendo, allá te va el tiro, o lo que te tiren para matarte. Si te agarran, que te tienen en sus manos, allí caerá a espadas, a arma inmediata cerca de ti. Esto lo hará el último imperio mundial, gobernado y dirigido
por Satanás, usando como gran líder al que describimos como el anticristo, dirigiendo el imperio mundial de los 10 reinos que ha unido a los otros reinos, a las otras naciones de la tierra, y perseguirán al pueblo de Dios. Antes de esto estaban persiguiendo a los cristianos, matándolos. Muchos ya habían llegado al reino de los cielos porque no se habían dejado marcar. Eso es otra cosa. Usted no se deje marcar. No se deje marcar. No se deje marcar. No se deje marcar, porque perderá la oportunidad de salvarse. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. A ese nivel será esa invasión del ejército del último imperio mundial, atacando a Jerusalén, atacando al pueblo de Dios, porque quieren ocupar allí el templo, quieren ocupar todo el territorio, y allí Satanás, a través del anticristo, quiere hacerse llamar Dios, y es parte de lo que está profetizado también. La invasión y persecución por parte del anticristo en este momento será feroz. Mire cómo dice Zacarías, capítulo 14, verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y a la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Voy a volver a leer el verso de Zacarías. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas las naciones es el último imperio mundial. Y la ciudad será tomada. Jerusalén será tomada. Y serán saqueadas las casas. Se meterán dentro de las casas. Destruirán todo lo que hay. Tomarán todo lo que encuentren. Se apoderarán de las riquezas que puedan encontrar. Violarán a las mujeres, y a la mitad de la ciudad, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Aquí la mitad está siendo sacada en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortada en la ciudad. Aquí hay posibilidad de que esta mitad de la ciudad que será llevada en cautiverio es la que llega al valle de Jezreel. Es bien probable que así sea. Y el resto del pueblo quedó, no todos salieron, porque hubo concentración en ataque en Jerusalén. Era el área que querían dominar en un principio, con planes de continuar, pero se les acabó el juego. Vea otros videos para que se entere cómo fue que se les acabó el juego. Y así terminamos el estudio de las profecías de los últimos días de Isaías, cubriendo el capítulo 13. Si usted tiene preguntas, hágalas debajo del video. No se quede con dudas. Si usted tiene comentarios que quiera traer a la luz algo, escríbalo. Si quiere complementar alguna enseñanza, hágala. Yo estaré leyendo los comentarios para contestar cualquier duda o hacer alguna explicación adicional de ser necesaria. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.